Hola a todos, grabo este vídeo para explicar un poco cómo funciona o cómo se hace la tarea 3 de desarrollo de interfaces. Recordaros que había que hacer un componente reloj digital que mostrase la hora y que además se pudiese establecer una alarma con una hora de alarma concreta y que si estuviese activa o no estuviese activa. Era eso más o menos, y cuando la alarma sonase que disparase un evento que permitiese al usuario ejecutar un código el que él quisiera. Vamos a ver un poco cómo se hace este proyecto. No lo voy a desarrollar entero porque como es un poco largo, para no tener un vídeo de media hora, pues mejor casi parto de la solución y os explico un poco las partes claves que difieren de los otros vídeos que sí que desarrollé uno por uno. Entonces, lo primero, lo más sencillo, la clase con el componente, extendemos de JLabel. ¿Por qué de JLabel? Porque es un componente que tiene que mostrar algo en pantalla, en este caso la hora. Entonces, pues un JLabel es perfecto para esto porque vamos a mostrar la hora sin ningún problema. Como siempre, implementamos serializable y ponemos un constructor sin parámetros, ¿vale? Sin parámetros. Lo siguiente que hago es establecer las propiedades. Una propiedad formato 24 horas que si está true va a ser que queremos la hora en un formato de 24 horas y está false, queremos la hora en un formato de 12 horas. Esto nos hace que tengamos aquí declarados dos simple formats para formatear la hora de una manera o de otra. En el caso de 12 horas, la H minúscula, en el caso de 24 horas, la H mayúscula. Bien, una vez hecho esto, sin entrar todavía en la alarma, para mostrar la hora, en el label solo hace falta este código. Esto del timer es una clase que se utiliza en Java cuando queremos ejecutar algo repetidas veces con un periodo de tiempo determinado de separación. En este caso le paso 0 segundos, quiere decir que empieza a ejecutarse ya, nada más que se ejecute este método schedule, se empieza a ejecutar directamente, y 1000 milisegundos quiere decir, todo esto está en milisegundos, quiere decir que se va a ejecutar una vez cada 1000 milisegundos, es decir, una vez cada segundo. ¿Para qué es esto? Para que se actualice la hora, pues una vez por segundo, que vamos a hacer un reloj con segundero. Entonces, nada, este código es muy fácil y es decidir con qué simple format formateamos la hora. Fijaros que están establecidos aquí y la hora actual es un new date, es decir, la hora de ahora mismo. Ese código de ahí es el que hace, aquí tengo el frame principal con el componente ya metido, es el que hace que haga esto. O sea, esto con ese código ya directamente funcionaría. Si cambiamos el formato 24, pues nos pondría a formato de 24 horas. Formato 12 horas, pues nos pondría el formato de 12 horas. Tenemos que tener cuidado con el tamaño de la label. Eso es. Bien. Ahora nos falta el tema de la alarma, que era lo realmente complicado. La alarma ya no es una propiedad simple, sino que es una propiedad compuesta formada de la hora de la alarma y formada por si está activa o no, es decir, un booleano y un date, o bueno, podríais haber utilizado otra representación, pero bueno, un date es suficiente porque tiene la hora. Entonces, la clase alarma, que creo que es para la propiedad, tiene dos campos diferentes, la hora de la alarma y si está activa o no, getters y setters, y un constructor con los dos campos, nada más. Como este tipo de datos, alarma, es un tipo creado por mí, el NetBeans no hace como con la propiedad 24 horas, sino que voy a tener que yo hacer el editor de propiedades. Estos pasos son los mismos que di en los vídeos anteriores en los que lo explicaba para otro componente. Tenemos que crear un panel para editar la propiedad. Aquí tenemos el panel que hice, la hora de la alarma y si está activa o no. Un método aquí que devuelve el valor seleccionado por el usuario. Fijaros que recojo los dos valores y construyo un objeto de tipo alarma. Y después íbamos al Property Editor Support, que era una clase que extendía de Property Editor Support, en la que de alguna manera le decíamos a NetBeans que existía un editor de propiedades personalizado para esta propiedad. Le devolvíamos cuál era el panel para poder editar esa propiedad. Aquí lo tengo, un New Alarma Panel. El getValue devolvía el valor seleccionado por el usuario en el panel. Y por último, el más difícil de todos siempre, el getJavaInitializationString, que servía para ayudar a NetBeans a generar el código necesario para
meter este componente en un frame, por decirlo así, o en un diálogo, donde fuera. Esto ayuda a pasar el valor de la propiedad. Luego lo vamos a ver en el otro proyecto, en este, lo que sale. Pero de alguna manera aquí me tengo que arreglar para que lo que metamos en el setter de setAlarma de alguna manera compile y pase a ese setter el valor seleccionado por el usuario en el panel. En este caso, un objeto de tipo alarma que dentro lleva un date con el valor actual del date, que es un long, ¿vale? Porque todos los datos se pueden representar como longs, y si está activa o no como segundo parámetro. Esto directamente cuando yo tengo el frame metido aquí y voy a la alarma y le pongo el valor que sea, por ejemplo la voy a dejar que no está activa, vaya por Dios, cambié. Bueno, me da igual, esto es para probar. Pongo una fecha. Si voy aquí al source y voy al init components, vemos cómo aparece una línea que es esta, que es justo la que genera el get Java inicializado string. De hecho, justo esta parte es la que genera. Es decir, tiene que encajar ahí y tiene que compilar. setAlarma recibe un objeto de tipo alarma, que es justo lo que está creando esto, que lleva dos parámetros dentro, un date. Esta es la fecha que acabo de seleccionar, pero en formato long, que se la puedo pasar al constructor, y un false porque la alarma no está activa. Si yo hubiese puesto aquí que está activa, veis cómo esta línea se regenera y aquí aparece un true directamente, y por tanto mi componente tiene un true en el activa, que es luego lo que vamos a utilizar aquí dentro. Bien, para hacer ya tenemos el Property Editor Support, esta clase. Nos faltaba hacer el bininfo, que eso no tiene mucho misterio, es simplemente ponerle aquí en el bininfo a la propiedad, buscar la propiedad de alarma y ponerle la clase Property Editor Support con paquete y con .class. Con eso ya teníamos hecho de alguna manera el editor de propiedades personalizado, es decir, esta parte que cuando yo presiono en los puntos suspensivos me saca el panel, me recoge el valor y me lo genera en el init components. Pero con ese valor que me llega aquí, al final, llega aquí al componente a través del setter que generó NetBeans, es decir, a través de este setter, llega ese valor, tenemos que programar la funcionalidad y es lo que viene aquí abajo. ¿Qué tengo que hacer? Comparar las dos fechas, la fecha de alarma y la fecha actual, perdón, la hora de la alarma y la hora actual. Voy a trabajar solo con horas por simplicidad. Entonces, estos son dos system.println que puse aquí para depurar, pero bueno, tampoco los puedo quitar, no hay ningún problema. ¿Qué compruebo aquí? Que me hayan establecido la propiedad de tipo alarma y que si la alarma está activa y las horas coinciden, es decir, la hora actual y la hora alarma coinciden, entonces disparo el evento. Esto del evento lo vamos a ver ahora a posteriori, pero primero es esta implementación de horas coinciden, que lo hice yo. Es una de las maneras de hacerlo. Es larga, pero fácil. Hay otras mucho más cortas. Esto se puede hacer en una línea, pero más difícil. De alguna manera aquí el problema que tenemos es que dos dates nunca son iguales porque de alguna manera tienen precisión hasta milisegundos. Entonces no puedo comparar con el equals directamente. Lo que hago con la clase calendar, os podéis mirar este código tranquilamente, es sacar cada uno de los campos. Horas actual, minuto actual, segundo actual. Y horas de alarma, minutos de alarma y segundos de alarma. Y esta comparación ya es súper sencilla. Es decir, si todos los campos coinciden, las horas de alarma con las horas actuales, minutos de alarma, segundos actuales, segundos de alarma, todo coincide, todos son ANDs, entonces las horas coinciden. Y si no, no coinciden. Esto es una función para comparar dos datos, sus horas, daros cuenta que no estoy entrando en la fecha, podría hacerlo, pero no estoy entrando, a resolución de segundos. Y ya está. Privada, porque solo la uso en el componente y listo. Lo último, claro, ¿qué pongo aquí? Cuando la alarma suena, por decirlo así, es decir, coincide en la hora actual, hora de alarma y encima está activa, pues la gracia de esto que puse aquí, el listener, el patrón listener, es que el usuario que utilice el componente pueda decidir qué código quiere ejecutar. Yo aquí simplemente llamo a una interfaz que no tiene implementación todavía. Entonces llamo aquí a un método sin implementación. Alarma listener, lo declaro aquí y hago un método
haz alarma listener para que me pasen una implementación. El que use este componente me pasa una implementación de alarma listener. ¿Quién va a usar este componente? El otro proyecto. Aquí, si veis, después del init components ya le pasé un alarma listener, se lo paso aquí, new, y me obliga a implementar ese método, y en este caso simplemente saco un J opción paint y ya está. Bien, vamos a ir a vista de diseño, voy a editar la alarma, le voy a poner que la quiero a el día 3, bueno, el día da igual porque no lo comprueba, pero bueno, a las 19:52, no sé si me da tiempo. Bum, 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 bum. No me va a dar tiempo, bueno, igual si ejecuto. A ver, y cuando llegue la hora debería de, ahí está, dispararse el mecanismo. Es decir, resumiendo, este reloj, esta función se ejecuta cada segundo. Esto se está ejecutando siempre, pero esta función siempre está volviendo false porque hay alguna cosa que no coincide, o los segundos o lo que sea. Cuando todo coincide, horas, minutos, segundos coinciden, entonces llegamos aquí, como tenemos un listener registrado, plus, llamamos a la función, que la función que se va a ejecutar al final es, en el otro proyecto, esta. Y ya tenemos todo. Cualquiera que utilice este proyecto, vosotros mismos podéis utilizar el reloj digital, lo incluís a un frame y esta función podéis implementar lo que queráis. Es decir, guardar un registro en base de datos, hacer que el ordenador pite, sacar un mensaje de otra manera, lo que sea, sin falta de tocar el componente, que esa es la gracia. Y hasta aquí. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, en el foro de asignatura es el lugar que hasta ahora no estáis utilizando mucho, pero que deberéis utilizar más para preguntar cualquier cosa, duda que tengáis.